Les invito a que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Amén. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Amén. No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, Señor, una vez más, Padre, yo te doy gracias, Señor, por este privilegio hermoso, Señor, que me das de poder estar aquí, Señor, dispuesto para predicar tu palabra, Señor. Oh Dios, qué gran privilegio, Señor, pero a la vez qué gran responsabilidad, Señor, predicar tu palabra, Dios. Por eso te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en mi vida, Dios. Padre, que yo sea solo un instrumento en tus manos, Dios. Que yo sea solo un portavoz, Señor, de lo que tú quieres hablarnos en esta noche, Padre. Toma el control de mi vida, Señor, de mis palabras, Dios. Y no permita, Señor, que de mí salga pensamiento humano, Señor. Palabras mías, Dios. Que sea tu santa palabra, Señor, en esta noche, predicada, Dios. Y que tu nombre sea glorificado, Señor. Amén y amén. No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Ese es el título de la prédica de esta noche. Cambia de rumbo y vive. La Reina Valera dice, convertíos pues y viviréis. Vamos a saber hoy a la luz de la Escritura qué significa cambiar de rumbo. Y sobre todo, qué rumbo está llevando en el día de hoy. ¿Hacia dónde está llevando tu vida? ¿Qué es lo que haces con tu vida? ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Te has detenido a pensar algún momento si la vida que llevo le agrada a Dios? Si todo lo que yo hago en mi vida está agradando al Señor. Si sé que realmente soy hijo de Dios, mi vida debe reflejarlo. Y eso se nota en el curso que llevo con mi vida. Vamos al versículo 23 del mismo capítulo 18. Dice la palabra del Señor. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? En el plan del Señor no estaba la muerte para el ser humano. Estaba que viviera por la eternidad. No estaba dentro de los planes del Señor que el hombre muriera. Pero a raíz del pecado llegó la muerte al ser humano. Por eso la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y para entrar en contexto en este capítulo 18 de Ezequiel, el título dice Justicia de un Dios justo. Y estudiando la palabra y este capítulo especial, realmente meditaba en lo grande que es el Señor. Porque aquí podemos ver todos los atributos del Señor. Su soberanía, su justicia, su fidelidad, su misericordia, su bondad, su amor y su paciencia. Pero realmente, hermanos, llega un momento en que el Señor tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones son las que repercuten en nuestras vidas.
Dice el versículo 4 del capítulo 18, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. Escuchen bien, hermanos. La persona que peque es la que morirá. ¿Quién será los que mueran? Los que pequen. ¿Y por qué el Señor está hablando aquí? En la época de los años, en la transición del reinado de los reyes de Judá y cuando fueron cautivos, el pueblo de Israel empezaba a quejarse contra Dios. Como cosa rara el pueblo de Israel quejándose contra el Señor. ¿Y por qué se quejaban? Había un dicho popular en el pueblo de Israel, es el que dice en el versículo 2. ¿Por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Es un dicho, no sé si lo han leído. Los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. ¿A qué hacían referencia ellos con ese dicho? Se estaban quejando porque ellos decían que lo que estaban viviendo era por culpa de sus padres. Que el castigo que ellos tenían era por lo que habían hecho sus padres. Pero el Señor es muy diciente y dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. La persona que peque es la que muere. Y coloca 3 ejemplos a continuación el Señor. Y me gusta la forma como lo dice, porque es muy claro. Coloca el ejemplo de 3 hombres, el abuelo, el hijo y el nieto. El primero dice, supongamos que cierto hombre, versículo 5, supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto. No participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni les rinde culto. No comete adulterio ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual. Es un acreedor compasivo. No se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres. No les roba a los pobres. Más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados. Presta dinero sin cobrar interés. Se mantiene lejos de la injusticia. Es honesto e imparcial al juzgar a otros. Versículo 9. Y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. El primer ejemplo, un hombre justo delante del Señor, un hombre que hacía lo bueno, que de acuerdo a lo que leímos, no hacía mal y no era idólatra. Se preocupaba por los necesitados. Pero esos son obras. Lo importante aquí es que dice al final, y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Y el Señor toma la decisión de decir, esta persona vivirá. Vamos a ver qué pasa con su hijo. Versículo 10. Pero supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto que es ladrón o asesino y se niega a hacer lo correcto. Ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás haría. Rinde culto a ídolos en los montes, comete adulterio, oprime a los pobres e indefensos, roba a los deudores al negarles que recuperen sus garantías, rinde culto a ídolos, comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos. Pregunta el Señor, ¿acaso debería vivir ese pecador? No. Tiene que morir y asumir toda la culpa. Pero este era hijo de un hombre justo, un hombre bueno. Y de pronto tú dirás, yo soy padre, tengo 2 hijas. Yo oro por ellas todos los días, clamo misericordia por ellas. Y mi deber es exhortarle la palabra del Señor todos los días, en todo tiempo, como manda la palabra. Decirles cómo están delante del Señor, cómo deben vivir su vida delante del Señor. Pero ella
Ellas son responsables de su vida. Tú no puedes cargar con los pecados de tu hijo, ni puedes cargar con el arrepentimiento de tu hijo. Él tiene que responsabilizarse por su vida. Y no es de que, no, mi papá como está ya anciano en formación y ora por nosotros, ya somos salvas. Hijas, están engañadas si piensan eso. La misericordia de Dios es infinita, pero Él promete que el que comete pecado morirá. Y Él no es hijo de hombre para mentir. Él lo que dice, lo cumple. Amén. Versículo 14. Pero supongamos que ese hijo pecador a su vez tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Este hijo se niega a rendir culto a ídolos en los montes y no comete adulterio, no explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no les roba, da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados, ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar interés y obedece todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Parecido al abuelo, ¿no? Pero no al padre. Hoy en día, el ser humano se justifica por todo. Yo soy así porque mi papá es así. Yo hago eso porque mi papá hace esto. Pero la Biblia me enseña otra cosa. Tú tienes la capacidad de decidir si sigues en lo mismo o no. Y más si tienes la ayuda del Señor, porque el Señor transforma tu vida. Amén. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Versículo 18. Sin embargo, el padre morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel, por robar a la gente y hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. ¿Cómo? Se preguntan ustedes, ¿no pagará el hijo por los pecados del padre? Decía el pueblo de Israel. No, porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. Ahí está la promesa del Señor. Amén. Esa es la promesa del Señor, de que tú tienes responsabilidad sobre tu vida, que tú eres el que decides si vas a seguir los caminos de tu papá, si lleva una vida mal delante del Señor, si lleva una vida que no le agrada a Dios. Y si te piensas justificar con eso, estás perdido, hermano. Porque el Señor no tiene favoritos. Y para Él todos somos iguales. Amén. Y si Él dice que el pecador va a morir, ¿qué va a pasar? Va a morir. Versículo 20. La persona que peque es la que morirá. Lo repite nuevamente el Señor. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Solo dice la palabra en Deuteronomio 24:16. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Ahora bien, aquí es donde empieza el Señor a mostrarnos la situación que hoy vive el pueblo de Dios y el mundo. Acordémonos que el Señor nos enseña que esto que le pasó al pueblo de Israel sirve de ejemplo para nuestras vidas. Y de eso debemos nosotros aprovechar, porque tenemos una enseñanza que ellos nos dejan. Pero no seamos como el pueblo de Israel, terco y desagradecido. Tenemos que ser, por el contrario, agradecidos con el Señor, porque por su misericordia estamos aquí reunidos. Amén. Dice el versículo 21. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. Amén. Es la oportunidad que el Señor le da al pecador.
Así como nosotros, un día el Señor nos rescató del pecado en el que estábamos, de la vida que llevábamos de perdición, y esa vida que nos conducía a la condenación, el Señor la tiene con las demás personas. Y Él es muy misericordioso. Extiende su misericordia a todos los que quieran recibirla. Él dice, si ese pecador se arrepiente, vivirá. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Somos vasijas hechas por Él. ¿Qué le vamos a reclamar a aquel que nos creó? ¿Qué le vamos a reclamar a aquel que nos dio la vida? Pero eso hacía el pueblo de Israel. Y cada rato cuestionaba a Dios. Y a mí me aterra ver este diálogo a través del profeta Ezequiel hacia el pueblo de Israel. Oye, de ver la paciencia del Señor. Y tomarse el tiempo de explicarles. Y ustedes dicen esto, pero no, esto es así y así. Perfectamente puede decir, así es y listo, y no doy más explicaciones. Pero el Señor nos advierte y nos habla. Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dice la palabra en 1 Timoteo 2:4, esto es bueno y le agrada a Dios, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Así como nosotros un día conocimos la verdad, es necesario que muchas personas afuera conozcan la verdad. Y esta invitación es para aquellas personas que aún no han rendido su vida al Señor. Aquellas personas que todavía viven en pecado. Aquellas personas que están apartadas de Dios. Esta es la promesa para ellos. Decirles, yo estoy aquí, esperando que aceptes y me reconozcas como el Señor de tu vida, que obedezca mis mandatos como lo hacían el abuelo y el nieto, obedecer fielmente sus decretos y sus ordenanzas. Y el Señor te va a dar la vida. Aquí estamos hablando de la vida y la muerte física, pero lo que aplica para nosotros es la vida y la muerte espiritual. Todos tenemos que morir algún día, a no ser de que el Señor venga antes y nos lleve. Pero está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después venga el juicio. Todos vamos a morir algún día, pero la pregunta es, ¿cómo voy a morir? ¿En Cristo o sin Cristo? El Señor le duele a las personas que mueren. Porque como les dije al principio, la muerte no estaba establecida para el hombre. Fue la consecuencia del hombre y el pecado del hombre, la desobediencia de él que trajo la muerte a su vida. Dice el versículo 22, todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que hayan hecho. Hermano, qué maravilloso es eso. Yo tengo 46 años y en esos 46 años he pecado muchas veces. Pero la promesa del Señor es que Él se va a olvidar de todos esos pecados. Él ya pagó el precio por nosotros, por todos los pecados que cometí y los que pueda llegar a cometer. ¿Se dan cuenta de la misericordia del Señor y lo grande que es Él? Versículo 23. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Cambia de rumbo y vive, te dice el Señor esta noche. El Señor conoce cada corazón aquí presente. Saben lo que están pensando. Saben exactamente lo que ustedes ahora mismo están pensando. Si están con su mente aquí, o en el trabajo, o en la casa, en el lugar que sea. Pero el Señor te dice hoy, cambia de rumbo y vive. Y es una advertencia, pero una advertencia para bien, no para castigarnos. Por el contrario, el Señor se preocupa por nosotros. Amén.
Versículo 24. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? Voy a dejar ahí. Sin embargo, ese sin embargo es clave aquí en el pasaje. Porque aquí ya no está hablando de los pecadores. ¿De quién está hablando? De los justos. De los que dicen ser justos. De los que dicen estar justificados delante del Señor. Pero dice el Señor, sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Tremendo, hermanos. Así como se olvida de los pecados del pecador, de los justos se va a olvidar de las acciones que hayan hecho buenas. Y morirán por sus pecados. La palabra habla de los apóstatas, de aquellos que creyeron en el Señor y se apartaron de la fe. De aquellos que la palabra también dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. La pregunta es, ¿estás dentro del rebaño del Señor, como nos lo decía el pastor el domingo? ¿Eres de las ovejas del Señor? ¿Eres del rebaño del Señor? ¿O estás por fuera? ¿O dices estar justificado y convencido de que estás haciendo las cosas bien? Hermanos, hay una mala noticia. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. No lo digo yo, lo dice el Señor, hermanos. Sin embargo, versículo 25, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Mire lo que dice el pueblo de Israel. ¿Por qué creen que dice eso? Porque quieren justificarse. Porque saben cómo están ellos delante de Dios. Saben lo terco que han sido, los pecadores que han sido delante del Señor. Y pretenden burlarse de Dios. Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Escúchame, pueblo de Israel. ¿Soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Yo creo que más claro no puede hablar el Señor, hermano. Yo creo que el Señor está hablando, hermanos. No podemos ser ajenos ante esa situación. No podemos nosotros pretender llevar una vida doble delante del Señor. Porque sería iluso. Sería iluso, ingenuo tratar de engañar al Señor. Si Él lo sabe todo. Si Él sabe cómo has actuado en este día. Te conoce. Y sabe lo que has hecho desde que te levantaste hasta este momento que estás aquí sentado. Conoce si glorificaste el nombre de Él en este día. Conoce cómo fue tu actitud en el trabajo, en el estudio, en la casa, donde estuvieras. Conoce lo que tú hiciste en este día. Si pecaste, si le faltaste al Señor, Él lo sabe. Y realmente a Él es el que le interesa. A nosotros no, porque el Señor es el que juzga. Amén. Y a Él es el que tendrá que rendirle cuentas. Es triste y doloroso, hermanos, saber el destino de una persona cuando no tiene al Señor.
Y yo, qué días que estaba haciendo una diligencia, veía tanta gente que pasaba de un lado para otro. Y me preguntaba, y Señor, ¿qué será de esas personas? ¿Será que conocen de ti? ¿Será que se arrepintieron? ¿Será que llegarán a la vida eterna? Y es triste saber que se muere una persona. ¿Y cuál será el destino? De acuerdo al rumbo que llevaba en su vida. ¿Qué rumbo llevaba? Somos como una sombra que se desvanece, como una flor que se marchita, dice la palabra. Hace aproximadamente un mes, o menos de un mes, no recuerdo bien, era un lunes festivo y entré a las redes sociales y me enteré que un amigo mío en Estados Unidos murió, un pastor, casi de mi misma edad. Wow, quedé impactado porque lo que menos piensa uno es ver que la gente se muera, ¿cierto? Y sobre todo los amigos. Y yo no lo podía creer y yo pensé que pronto era una broma o algo y no. Y la verdad no supe, creo que estaba enfermo. Pero murió y todos decían, bueno, bendito sea el Señor, Él le sirvió al Señor y ya está en su presencia y todo. Nosotros no sabemos. Nosotros no podemos decir si está en la presencia del Señor. Creemos que está en la presencia del Señor, pero el que sabe es el Señor. Él es el que conoce la vida que Él llevaba con Dios. Porque no todos los que son pastores se salvan. Hoy en día hay mucha apostasía en medio de la iglesia. Hay mucho pastor falso predicando un falso evangelio. Y ellos tendrán que rendirle cuentas a Dios. Pero lo que yo pensaba es, ¿cuál será la actitud de esas personas que mueren sin Cristo y cuando abran sus ojos nuevamente estén delante del gran trono blanco? Y siempre me ha impactado ese pasaje. ¿Qué vas a hacer ya? No tienes ninguna opción. Estás condenado. No aprovechaste el tiempo que tuviste en la tierra. No aprovechaste la gracia del Señor, la gracia que Él te brinda. Y muchos afuera en el mundo le dan la espalda a Dios. Pero lo más triste es que dentro de la iglesia muchos le dan la espalda a Dios. Versículo 28. 28. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Está hablando de los perversos que se arrepienten y que abandonan su perversidad, que obedecen la ley del Señor y hacen lo que es justo. Ellos se van a salvar y vivirán porque lo pensaron bien. Vamos a Lucas 15, un momentico, por favor. Lucas 15, versículo 17. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Lucas 15, 17. ¿Lo tienen? Dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Conocemos la historia del hijo pródigo. Él vivió porque lo pensó bien y decidió apartarse de sus pecados. Cuando tú tomas la decisión de pensar bien lo que estás haciendo y decides apartarse, Dios te va a ver, Dios te va a perdonar, pero si realmente cambias, si cambias el rumbo que llevas hasta el día de hoy. Este hombre decidió apartarse y reconoció la situación en la que él estaba. Pero hoy en día muchos pasan desapercibidos y piensan que están haciendo las cosas bien.
y se están engañando a sí mismos. Decía el salmista en el Salmo 119, no me acuerdo el versículo, no permitas que me engañe a mí mismo. No permitas que me engañe a mí mismo. ¿Sabe lo que es esa palabra? Porque muchas veces podemos andar confiados de que estamos haciendo las cosas bien. Pero a la luz de la palabra y delante de Dios, nuestra vida está mal. Pero estamos convencidos de que no, Dios es amor y al final Él me va a perdonar. Y caemos en ese error, hermano. Y acabamos de escuchar que el Señor dijo que el que peque, morirá. Él no va a hacer acepción de personas. Él va a cumplir lo que dice. Y si tú te apartas, como dice, si los justos se apartan, no vayan a esperar que ellos van a ser perdonados. Ellos van a morir. Pero aparte de morir, van a ser condenados por la eternidad. Y ahí es donde quiero hacer el énfasis. Hermanos, en esta tierra, como les digo, vamos a morir físicamente. Pero ¿cuál es el destino de tu alma? ¿Hacia dónde vas a ir? ¿En dónde vas a pasar la eternidad? Y no son unos años, como aquí en la tierra que vivimos máximo 80, 90, unos 100 de pronto. Allá es por la eternidad. Por la eternidad, por la eternidad y por la eternidad. Alfa y Omega cantamos ahora, principio y fin. Los que somos redimidos por Jesucristo, vamos a morar con Él por la eternidad, con Él. Amén. Pero los que no reconocieron al Señor como su Dios, los que eran justos y se apartaron, van a ser condenados por la eternidad. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Aún así, los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo correcto. ¿Se dan cuenta, hermano? Qué terquedad del pueblo de Israel. Queriéndose justificar en todo momento. ¿No nos pasa lo mismo a nosotros? Ay, Señor, pero esto que estoy haciendo no es tan malo. Esto que estoy haciendo no me quita mucho tiempo. Esto que estoy haciendo no se ve tan mal delante de los demás. Pero se nos olvida que nosotros no somos dueños de nuestra vida. Que nuestra vida le pertenece al Señor. Que somos siervos de Él y esclavos de Él. Y que yo estoy aquí en esta vida es para glorificar su nombre. Amén. Que con mis actos, con todo lo que yo haga, el nombre del Señor sea glorificado. Pero se nos olvida. Y nos enfocamos en nosotros. En mi manera egoísta, ¿de qué? De vivir. Y otra vez volvemos a lo mismo. Yo les prediqué la otra vez que debemos cuidarnos unos a los otros. Y debemos repetirnos siempre estas cosas. ¿Realmente estoy yo dándole mi vida al Señor? ¿Le estoy agradando como yo estoy viviendo? ¿Por el rumbo que llevo? ¿Voy por el rumbo que es? Cambia de rumbo y vive, dice el Señor. Cambia de rumbo. Tú sabes en este momento qué rumbo llevas. Tú lo sabes mejor que nadie, porque tú te conoces. Sabes hacia dónde vas. El Señor espera que hoy cambies de rumbo y vivas. Los que están bien, gloria al Señor. Permanezcan firmes, mirando que no caigan. Pero los que no, mediten, hermanos. Mediten en cómo están llevando sus días delante de Dios. Aún así los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Miren, el Señor todavía dando explicaciones. Mire, ¿verdad? Yo los destruyo de una. Es que el Señor es paciente, hermano. Él no quiere que nadie se pierda. Y muchas veces abusamos de eso. Abusamos de la gracia que el Señor nos ha dado. Y ojo con eso, hermanos.
El Señor no puede ser burlado. Y muchas veces abusamos de la gracia del Señor. Caemos en el error de pecar y rezar y empatar, y eso no aplica con nosotros. El que peque, morirá. Pero yo soy cristiano y puedo pecar, sí, pero me duele el pecado. No me revuelco en el pecado, no me gozo en el pecado. Me duele porque soy humano y pequé delante del Señor. Pero clamo misericordia. Pero si yo sigo pecando y pecando, hermano, aterriza, no eres justo. Y estás perdido. Y te vas a condenar. Versículo 30, y aquí empiezo a la segunda parte de la predicación. Vemos cómo el Señor es tan infinitamente misericordioso. Es soberano porque Él hace como quiere. Es justo porque lo que dice lo cumple. Es misericordioso porque nos tiene paciencia y nos espera hasta cierto punto. Pero realmente me preocupaba yo al preparar el mensaje porque yo decía, Señor, otra vez, pues igual no he terminado todavía el libro de Ezequiel, lo estoy estudiando y no es lo que yo quiera predicar, es lo que el Señor pone en mi vida para llevar el mensaje, amén. Y yo decía, Señor, otra vez lo mismo, pero es necesario y el Señor sabe por qué lo hace. Nosotros no estamos aquí de vacaciones, hermano, estamos de paso y estamos preparándonos para entrar en la tierra prometida. Estamos en ese desierto que nos va a llevar a la eternidad. Pero ¿cuál es el rumbo que yo llevo en este desierto? Hay muchos caminos que puedo tomar, pero hay uno solo que me lleva a la salvación. Amén. ¿Será ese rumbo el que yo llevo? Vamos a ver. Versículo 30. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. El Señor Jesucristo dice en los evangelios, arrepentíos y ¿qué? Y convertíos. Y aquí el Señor nos está diciendo, arrepiéntete y apártate de tus pecados. Eso es convertirte, apartarte de tus pecados. ¿Te has apartado de tus pecados o sigues en lo mismo? ¿Te has arrepentido o vives de remordimiento en remordimiento? Señor, otra vez, perdóname. Señor, otra vez caí. Señor, otra vez. Así no juega el Señor. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. Yo meditaba y me pasó algo curioso y lo voy a compartir. Una experiencia con el carro, con las llantas, que mi hermano César es testigo. Mi llanta tenía ya varias pinchadas, varios parches, y fui muy descuidado con eso. Lo reconozco delante del Señor, a tal punto de que ya fui a cambiar la llanta y el hermano me dijo, no, le sale más barato comprar un repuesto que despincharla. Y yo meditaba en eso y tan raro, pero se me vino a la mente eso y eso, muchas veces nos pasa eso con nuestras vidas, pegándonos parches en nuestro cuerpo, por cada falta que cometemos, por cada pecado. Pero esos parches son puros remordimientos, hermano. Y fue tanto la situación que cambié el repuesto y la llanta se me explotó. Pero es tan grande el Señor y misericordioso que se me explotó andando despacio. El Señor me guardó, hermana, por mi necedad. Y gracias al Señor y
a la prima que llegó de diciembre, con mi hermano César pude cambiar las llantas. Y realmente cuando yo la llegué a cambiar, me confieso delante del Señor, me dio pena con mi hermano. O sea, esa llanta ya, hermano. César nomás me miró. Dice aquí, arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y por eso meditaba en la llanta. El Señor no reparchea vidas, hermanos. Él crea vida nueva. Amén. Él nos hace nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él no reparchea nada de nuestras vidas, hermanos. Él lo hace nuevo y bueno. Amén. Pero dejemos de acostumbrarnos a esos parches que muy mal daño nos hacen a nuestras vidas. Yo decía, wow, Señor, qué ejemplo, pero bueno, el Señor hace, porque es muy diciente. Y muchos vivimos así a veces, reparchados, rodando y rodando, rodando y rodando, llevando un rumbo que así como Dios me guardó, se pudo haber estallado en una autopista. ¿Y qué hubiese pasado con mi vida? Tremendo, esa enseñanza de la llanta me dejó muy firme. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Sabemos que el Señor hace nuevas criaturas, amén, y nos da un nuevo corazón. El Señor nos viene hablando de que tenemos un corazón duro, endurecido. Les voy a leer lo que dice Ezequiel 36, versículo 25. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a Dios, a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Está en Ezequiel 36, 25 al 27. El Señor es el que crea el nuevo corazón, amén, y nos da un espíritu nuevo. ¿Y por qué es importante el corazón en nuestras vidas? Vamos a ver qué tanto influye el corazón en nosotros, en las decisiones que tomamos, en el rumbo que llevamos en nuestras vidas. Porque si el Señor nos advierte de que el corazón es perverso y engañoso, es por algo, hermanos. No es por nada que el Señor nos diga en su palabra eso. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo guiados por nuestras emociones, por lo que nos dicta el corazón y no lo que nos dice el Señor? ¿Cuántos estamos llevando un rumbo perdido en nuestras vidas? Y pensamos que vamos a llegar a la Jerusalén celestial y estamos equivocados, hermanos. Revisémonos hoy a la luz de la palabra, qué rumbo estoy tomando. Y vamos a mirar por qué el corazón es importante. Vayamos a Proverbios 4. Proverbios 4, versículo 23. ¿Lo tienen? Amén. Voy a leer el versículo 20, la primera parte. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Versículo 23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sobre todas las cosas, sobre todo lo que tú tengas en tu vida, cuida tu corazón. Porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Cuántas veces nosotros
Nos dejamos llevar por eso, por lo que pensamos, por lo que creemos que está bien, porque ese es mi sentir. Y yo creo que no está mal, pero el Señor me dice otra cosa y no lo hago. Debo proteger mi corazón de esos malos deseos, de esos malos pensamientos, de esa pereza espiritual. Yo encontré una imagen y me causó curiosidad y yo dije, realmente esto es lo que está pasando. Dice un artículo que sacaron en una red de profesionales comparando los pecados capitales con lo que ahora se llama pecados digitales. Y me causó curiosidad, realmente me impactó. Yo dije, wow, muy cierto. Dice el primer pecado digital que la pereza es igual a Netflix. Que la gula es igual a Instagram. Que la envidia es igual al Facebook. Que la ira es igual a Twitter. Que la avaricia es igual a Amazon. Que la lujuria es igual al Tinder. Y que la soberbia es LinkedIn. No sé si de pronto muchos conozcan esos términos. Pero, muy cierto. Muy cierta esa pereza con Netflix, la gula con Instagram, la envidia con Facebook. ¿Cuántos no están bien, tranquilos en su vida y entran a Facebook y salen amargados? Este man otra vez viajando y yo aquí. Este man cambió de carro y yo con el mismo. Oye, y salimos así. Artículos de moda en Twitter, todas las peleas que hay, sobre todo políticas. Y que lo bloqueo y que no lo bloqueo y que le digo y que no le digo. Y es pura ira en esos caracteres. La gula, el Instagram. ¿Cómo nos gusta llenarnos de nuestro ego? Que nos vean lo que hacemos, cómo estamos. Eso es gula. Y la pereza, Netflix, wow, tremendo. Creo que el Señor está hablando. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas. En el hebreo se usan dos vocablos, estuve estudiando, que significan respectivamente torcedura de boca y desviación de labios, con relación a ese texto. En ambos casos vienen a significar falsificación de la verdad. O sea que esas expresiones perversas y esas palabras corruptas están muy encasilladas en lo que es falsificar la verdad, que no es más que mentiras. Falsificar la verdad es mentir. Y muchas veces nuestra vida está llena de mentiras. Y decimos mentiras. Y sabemos que las mentiras no son de Dios. Pero las seguimos diciendo. Y seguimos con la idea de que es una mentira piadosa. Es una mentirilla. Mentira es mentira. Y es pecado. ¿Y la paga del pecado es qué? Y si nuestro pecado contumaz es la mentira, estamos pecando. ¿Y cuál es nuestro destino? Versículo 25. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Puesto los ojos en Jesús. Versículo 26. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Oh, hermano, yo analizaba estos versículos y
y me visionaba en el rumbo que llevo. Y cuando tú dices, bueno, voy para este lugar, este es mi rumbo, yo hablo lo que voy a hacer, voy a planear hacer esto. Pongo la mirada en eso. Estoy enfocando en ese rumbo. Y camino hacia allá. Y aquí el Señor nos habla que debemos cuidarnos de 3 cosas. De nuestros labios, de nuestros ojos y de nuestros pies. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Dónde estamos colocando nuestra mirada? ¿Qué es lo que estamos hablando a diario? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Hacia dónde estamos mirando nosotros? ¿Estamos mirando hacia la ciudad celestial? ¿Hacia la vida eterna? ¿O seguimos mirando las cosas terrenales? Lo que el Señor hace un día nos recordó a través de Gerson: no hagáis tesoros en la tierra. Si oyeres hoy su voz. El Señor nos viene hablando. Él es nuestro pastor. Cuidado con el orgullo. Y repetimos y repetimos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Porque si no, crean, hermanos, que nunca diríamos esto. Pero si el Señor nos lleva a hablar y a decir las cosas, es porque ¿qué? Porque necesitamos que nos adviertan. Y el Señor nos advierte y nos dice en qué estamos fallando cada uno de nosotros. Nos dice qué es lo que estamos haciendo mal para que enderezcas ese senda, ese sendero, ese camino, para que cambies de rumbo y vivas. Es tiempo de meditar, hermanos. Es tiempo de hacer un alto en nuestro camino. Así como, voy a leerlo, dice Jeremías 6:36, no lo busquen, yo lo voy a leer por ustedes. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Visualícense en un lugar donde encuentran una señal, 2 caminos. ¿Hacia dónde voy yo? ¿Cuál es el rumbo mío? ¿La vida eterna o la condenación eterna? ¿La salvación o la condenación? ¿Obedecer al Señor o desobedecerlo? ¿Poner la mirada en el cielo o aquí en la tierra? ¿Hacer riquezas acá o acá? Miren y analícense, examínense, como el Señor nos viene diciendo. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Hacia dónde estoy apuntando? ¿Hacia dónde estoy llevando mi vida? Si el Señor me manda a cuidar mis labios, lo que yo estoy diciendo, si me manda a cuidar mis ojos, lo que estoy viendo, lo que estoy mirando, y mis pies, ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Me estoy alejando del mal o estoy cayendo en el mal? ¿Me estoy alejando del peligro o estoy en el peligro? ¿Hacia dónde estoy caminando? Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Si la palabra dice aquí que evita, ¿esa labor a quién le pertenece? A mí y a ti. Evita que tus pies sigan el mal. Mira hacia adelante y no hables cosas que sean inoficiosas. ¿Cuál es tu rumbo? ¿Tu rumbo te lleva a la vida o a la muerte? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas en el día de hoy? Vamos a terminar en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Y con eso terminamos. Hermanos, realmente les quiero confesar, me emociono con la palabra. Yo no quisiera predicar toda la escritura porque es hermosa y el salmista lo dice. Quiero deleitarme en tu ley, Señor.
obedecer tus decretos, tus mandatos, buscarlo cada mañana y conocerlo a través de la palabra. Y me deleito, entonces por eso lo llevo a este pasaje, porque nos confronta mucho en el día de hoy. Capítulo 7, versículo 13, dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. ¿Ese solo qué significa? Solo hay un camino. Solo hay una entrada. Solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. ¿Cuántos escogen el camino de la muerte, del infierno? Muchos, muchos y muchos. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es fácil. Difícil. Y son muchos. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. El Señor bien nos lo decía el domingo. Hay un remanente. No son todos. Las ovejas del Señor no son todas las que hay en esta tierra. Es solo un remanente. ¿Y el término remanente qué es? Pocos. ¿Estás dentro de ese remanente? ¿Eres oveja del Señor? ¿Tu rumbo te lleva a ese pastor? ¿O te está llevando al lobo? Pocos son los que alguna vez lo encuentran. Volvamos a Ezequiel 18, por favor. Y ahora sí terminamos. Ezequiel 18, versículo 32. Esto es lo que dice el Señor en esta noche. Para cada uno de nosotros. No quiero que mueras, dice el Señor soberano. No quiero que mueras, dice el Señor soberano. No quiero que mueras. No quiero que mueras. Cambia de rumbo y vive. Cambia de rumbo y vive. Amén.